Siloé. Y vamos a leer nuevamente el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en el capítulo número 3, este libro que nos obliga a conocer el Antiguo Testamento. No podríamos entender cristianamente el Antiguo Testamento sin el conocimiento de este libro. Y tampoco no tendríamos un fiel conocimiento de Hebreos si no tuviésemos el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos las sombras de la luz que aparecen aquí en el libro de Hebreos. Es muy importante de considerar ese aspecto. Hay muchas citas del libro de Hebreos del Antiguo Testamento que si no estuviesen aquí no sabríamos su significado. Ahora, en los versículos que vamos a leer, vamos a ver la superioridad del Señor Jesús sobre Moisés, porque Moisés era el gran profeta, el patriota, el guerrero, el legislador, muchas cosas en una sola persona. Realmente era un hombre admirable por el mundo israelita. Tal vez más de lo que Lutero es para Alemania, o de lo que Napoleón es para Francia, y tal vez más que la reina Isabel es para Inglaterra. Realmente Moisés es un siervo destacado en el Antiguo Testamento, pero el autor de Hebreos con gran delicadeza no rebaja a Moisés, sino que nos dice que tanto Jesús como Moisés fueron fieles. Mire aquí el capítulo 3, versículo 2, dice: el cual es fiel al que le constituyó respecto al Señor Jesús, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Yo no leí el versículo 1, pero lo vimos la vez anterior, lo vamos a repetir, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, el Señor Jesús, al que le constituyó, al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Hay una comparación con ese cómo, así como fue fiel el Señor Jesús eh, al que le constituyó, el que lo nombró, el Padre, así también Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ya? El Hijo fue fiel, como vamos a ver hoy día, en su casa, así como Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Y esto aparece en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el número 12, el libro de Números, el capítulo número 12 y el versículo número 7. Dice allí: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ya vamos a explicar a qué se refiere esto de casa, pero es importante que lo tengamos en mente. Aquí dice: mi casa, dice Dios el Padre. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí está lo que le dice a Dios a Aarón, Aarón y a María, que murmuraron contra Moisés. Versículo número 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Ahí tenemos cómo Dios respalda a su siervo Moisés, que fue fiel en toda mi casa, dice el versículo número 7. Sin embargo, vamos a leer aquí en el libro de Hebreos que el autor nos dice que el Señor, el Hijo, tiene mayor gloria que Moisés. Volvamos a Hebreos capítulo número 3 y el versículo número 3 ahora. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, estimado digno el Señor Jesús,
cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y aquí, como les dije al comienzo, hay que pensar como judío. No, este capítulo número 3, como todo lo que viene en adelante, se empieza a tornar un poco complicado porque tenemos que pensar como los judíos. Y en tres sentidos, el Señor Jesús, el Hijo, tiene mayor gloria que Moisés. El primer sentido que vamos a ver es que como constructor de su casa, el segundo sentido como hijo sobre su casa y el tercer sentido como culminación de un propósito mayor que representaba a Moisés y su casa, un propósito glorioso que este libro nos lleva a considerar como herencia. Ahora, ¿qué es esto de casa? Porque usted se preguntará, ¿a qué se refiere esto de casa? ¿Por qué Dios habla de mi casa? ¿Por qué aquí se habla que es constructor el que tiene mayor honra de la casa? Debemos pensar como judíos y el término casa que aparece en el Antiguo Testamento es sinónimo de tres cosas. Número uno, un lugar de gobierno de un padre. Un padre tenía una casa y gobernaba a todos de su casa. En segundo lugar, una familia alrededor suyo. Y en tercer lugar, un trono establecido sobre su casa. Y esto aparece mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo cuando Dios promete una casa, un reino eterno y un trono eterno a el descendiente de David. Recuerden ustedes que Dios le hizo un pacto al rey David que se conoce como el pacto davídico y aparece en 2 de Samuel, el capítulo número 7, el versículo número 13. Ahí le dice Dios a David. David quería hacer un templo para donde tuviese el arca de Jehová, una casa para Dios. Entonces Dios le dice que David no lo va a hacer, sino que lo va a hacer un descendiente suyo. Y ahí en el versículo número 13 dice, él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí hay un reino y hay un trono. Yo le seré a el padre y él me será mi hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Y eso se refiere a Salomón. El 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí están los tres conceptos: un pueblo, un gobierno, un trono, eternamente, que fueron precisamente las credenciales que le dio el ángel Miguel a María cuando le avisó que iba a tener un hijo. Ella dijo, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, entonces, ¿cómo va a ser esto que yo voy a tener un hijo? Entonces, el ángel le dice a ella, eh, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué maravilloso, hermanos y amigos, las promesas que Dios tiene para el futuro rey: un gobierno, una familia y un trono donde él reinará. Entonces, el concepto de casa es un concepto que los judíos lo entienden muy bien. Y cuando se habla de la casa de Jehová o la casa del Padre, se refiere a Israel. Y cuando se habla de la casa del Hijo, vamos a ver que se refiere a la iglesia. Cuando habla aquí mi casa, en donde hemos leído en Hebreos capítulo 3,
aparece, por ejemplo, en el Salmo 135. Salmo 135, en el versículo número 19. Dice, casa de Israel. ¿Se fijan? No se refiere a cuatro paredes con un techo, ¿no? Se refiere a una familia con un gobierno y con un trono. Casa de Israel, bendecida Jehová, casa de Aarón, bendecid a Jehová. Y se va repitiendo en este salmo esta idea de casa de Israel. También en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo número 36, en el versículo número 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo digo o no lo hago por vosotros, su casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Se fijan que ahí está la casa de Jehová, se refiere a la nación de Israel. Pero la casa, la cual somos nosotros, dice, pues vamos al libro de Hebreos nuevamente, donde estamos, Hebreos capítulo número 3, nos sigue diciendo el versículo número 5, Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, la casa de Jehová, que es Israel, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Te fijas? Son dos conceptos de casa. Una, la casa de Jehová, Israel, y otro, la casa del Hijo, que es la iglesia. Esto aparece en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El texto mejor traducido es en plural, para que si tardo sepan, no solamente que sepa Timoteo, para que sepan todos cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ya? Entonces, así como la casa de Jehová, Israel, tiene una familia, tiene un trono y tiene un gobierno, lo mismo, queridos amigos y hermanos, la casa del Hijo, la iglesia. ¿Ya? Él nos gobierna por su palabra. Tenemos su palabra, que es la que nos rige, nos gobierna. Por eso cuando el apóstol Pablo se reunió con los ancianos de las iglesias de Éfeso, él los encomendó no a Timoteo, no a Tito, no a Silas, sino que les dijo, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, quien nos gobierna, la autoridad que tenemos es la palabra de Dios. Me acuerdo cuando estaba en Punta Arenas, llegaba mucha gente y decía, oye, ¿y quién lo gobierna a ustedes? ¿Cuál es su declaración de fe? ¿Ya? Yo les mostraba la Biblia, aquí está la Biblia, la palabra de Dios es nuestra declaración de fe, la palabra de Dios es quien nos gobierna. Y nosotros somos sus hijos, alrededor de un padre, como el Señor dijo en Mateo 18:20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está con nosotros, nosotros somos sus hijos. Como dice en el capítulo 2, cuando el Señor toma esas palabras de Isaías y dice, aquí yo y los hijos que Dios me dio. En cada reunión el Señor dice lo mismo. Y también Él tiene un trono en el cielo y desde allá nos está gobernando. Según Efesios capítulo 1, el versículo número 20, dice ahí, el cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Él está en su trono en este momento, queridos hermanos, y sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, sobre todo nombre se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire todo poder que tiene el Señor en su trono. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestro Bueno, mi gobernante, hermano nuestro Camilo. rey, y Dale, desde hermano allí Camilo. está él Amén. Señor lo bendiga. Se rigiendo conectó a nuestra las vida. 4, se conectó ahorita. Pasa todo el domingo conectado. Y aquí, esa es la iglesia donde está él. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que reconocer, el gobierno que el Señor tiene sobre su casa. Ahora aquí en Hebreos, donde estamos, el capítulo número 3 y el versículo número 3 dice, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Y aquí da la primera razón por cuál tiene mayor gloria. ¿Cuál es la mayor? ¿En qué aspecto es mayor la gloria de Cristo que la de Moisés? ¿Por qué está haciendo esta comparación? Porque los hebreos decían que Moisés era lo máximo y que el Mesías tenía que ser, si no era ángel, tenía que ser alguien como Moisés, el, el que los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces aquí el autor les dice, miren, esperen un poco, Jesús tiene mayor gloria que Moisés. Número uno, ¿por qué? Porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. ¿Mm? Y aquí nos está diciendo el autor de este libro que el que hizo todas las cosas es Dios. Dice el verso 4, porque todas las cosas es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y quién es el agente divino que hace las cosas de Dios? El Hijo. El Hijo, Jesús, son las manos de Dios. Por eso en el capítulo número 1 del libro de Hebreos, en el versículo número 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo todas las cosas? El Hijo. El Hijo hizo todo el universo, todas las edades. ¿Ya? Entonces es un aspecto muy importante reconocer que Jesús es Dios. Dios hizo la casa y el Hijo, como es el que hace las cosas de Dios, el que hizo a Israel es el Hijo y el que hizo a la iglesia es el Hijo. Él es el constructor de ambas casas. Ahí en el libro de Isaías, el capítulo 43, cuando nos dice en el versículo número 1, ahora dice Jehová, está hablando el Padre, creador tuyo. Cada vez, hermano, que leamos en Isaías o en otra parte de la Biblia que Jehová es el creador, quien hace esa creación es el Hijo. Ahora sí dice, podríamos colocar aquí por Jehová el Señor. No está malo decir Señor donde dice Jehová, porque eso significa la palabra Jehová, ¿ya? El Señor, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. ¿Quién hizo a Israel? Lo hizo el Señor, porque Él es el creador, ¿ya? También aquí mismo en el verso 21 de Isaías 43, en el verso 21 vuelve a decir el profeta, no me trajiste a mí los animales de los holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios, no hiciste servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Y Dios está protestándoles por no honrarle a Él. Y en el verso 21 dice, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Dios creó a Israel para él. El Señor lo creó. Dios hizo todo con sus manos. Y respecto de la iglesia, la casa del Hijo, también
lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando les preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? El apóstol Pedro salta y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió, bienaventurado eres Simón, porque no te reveló esto carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que Pedro dijo, edificaré mi iglesia. ¿Quién edificó la iglesia? Jesucristo. Con su muerte, con su resurrección y cuando envió su Santo Espíritu para formar el cuerpo de Cristo, la iglesia. De manera que Moisés solamente fue un siervo muy fiel, un administrador en la casa de Israel, pero no su constructor. Así que, momentito, quien tiene mayor honra es el que hizo la casa. ¿Y quién hizo la casa de Israel? El Hijo. ¿Y quién hizo la iglesia? El Hijo. Tiene mayor honra. En segundo lugar, Jesús es el Hijo de su casa, que permanece para siempre. Este concepto también es muy importante, aunque a nosotros pareciera no tener mucho sentido, ¿ya? Aquí en Hebreos, el capítulo número 3, en el versículo número 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, ¿no es cierto? Él es el hijo sobre su casa, es el prometido Mesías. Moisés era solamente un siervo, como ya vimos en el versículo número 15, y, perdón, 5, pero él no permaneció para siempre en su casa, la casa de Jehová. No permaneció para siempre. ¿Por qué? Vamos a leerlo en Juan, capítulo número 8. En Juan, capítulo 8, versículo 34, el Señor está hablando con los judíos y les dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. Aquí está el concepto casa, pongan atención. No queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Moisés no permaneció en la casa, porque él solamente era un esclavo, era un siervo. Era alguien que administraba lo que Dios le ordenaba que hiciese. Y de hecho no pudo entrar a la tierra prometida porque él deshonró públicamente a Dios. Cuando Dios le dijo que hablara la segunda vez a la peña y la golpeó. Y hizo algo vergonzoso que Dios lo disciplinó. ¿Mm? Y Dios le dijo a Moisés, sube a este monte de Abarim al monte Nebo, que fuera al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está enfrente de Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo te doy por heredad a Israel, y muere en el monte al cual subes, y se ha unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Moisés no permaneció. ¿Se fijan? En cambio, el Hijo sí permanece. Al contrario, Jesús traspasó los cielos y entró en el santuario celestial. Por eso, al comienzo del capítulo 3 se le llama nuestro apóstol, el apóstol de nuestra profesión, el enviado que viene a conducirnos al cielo. Ahora, Moisés lo que hizo, los hizo libres nacionalmente sacándolos de Egipto. Sin embargo, eran esclavos del pecado. Todos eran esclavos del pecado. Moisés también era un esclavo del pecado y no permaneció para siempre, como dice aquí, como leímos en Juan 8:34. Ahí dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Moisés también era un pecador,
pero el Hijo no. Él permanece para siempre, aun cuando haya muerto, Él resucitó en victoria. Él es sin pecado y además es dueño de su casa. Dice el verso 35 aquí en Juan 8, y el esclavo no queda en la casa. Se refiere a Moisés y a todo pecador, para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Ahí en Juan 8:35. Se refiere al que es verdaderamente el heredero. El Hijo sí permanece para siempre. Y además, Él viene para librarnos de la esclavitud del pecado. Moisés los libró a los judíos de la esclavitud de Egipto, pero Jesucristo nos viene a liberar de una esclavitud mucho mayor, el pecado. Dice aquí el verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si usted todavía está en sus pecados y no se ha refugiado en el Señor Jesucristo, necesitas este libertador que es el Señor Jesús. ¿Ya? Ahora, en tercer lugar, el Señor Jesús tiene mayor gloria que Moisés, porque la casa de Moisés era una figura, un prototipo de algo mayor que vendría tras la persona del Señor Jesús. Volvamos a Hebreos capítulo número 3, el versículo número 5, dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Esa palabrita para testimonio, para anunciar todo lo que venía después. La casa de Jehová, Moisés, el tabernáculo y todo lo que ellos vieron y presenciaron en el desierto apuntaba a una realidad superior, mayor. Era una sombra de un tabernáculo celestial, una sombra pálida, muy pequeñita, de lo que verdaderamente Dios traería por medio del Señor Jesús. Aquí en Hebreos capítulo número 8, el versículo número 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está hablando del Señor Jesús. Ministro significa siervo, administrador del santuario verdadero que levantó el Señor o Jehová y no el hombre. ¿Se fijan? Esto era lo que venía. De manera que el tabernáculo era una réplica de la nueva creación y el nuevo cielo. Ustedes me imagino que habrán estudiado el tabernáculo, es muy hermoso ese tema del tabernáculo. Era un patio cercado por cortinas blancas, ¿no es cierto? Y ese patio llamado el atrio representa el cielo donde estará la nueva tierra y el pueblo de Israel restaurado. Ese atrio grande, ¿qué es lo que representaba? Representaba el nuevo cielo y la nueva tierra, donde va a estar ¿quién? La nación de Israel, ¿ya? Eternamente. Esa es la herencia para Israel. Y luego había una tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en ese lugar santo y santísimo nos habla del segundo cielo y del tercer cielo. El lugar santo representa el oficio futuro, no de Israel, sino de la iglesia. Nosotros los creyentes hoy día vamos a estar ministrando a Dios. Israel va a estar afuera. Nosotros somos los que vamos a estar ministrando a Dios, veremos su rostro y su nombre estará inscrito en nuestra frente, como dice el libro de Apocalipsis. Ahí dentro del lugar santo estaba el candelero, estaba la mesa con los panes, estaba el altar de incienso, esas tres cosas estaban allí y es lo que eternamente vamos a hacer como casa de Cristo. Por la eternidad, alumbrando y comiendo con Dios y adorando a nuestro Salvador con grato perfume, representado por el altar del incienso, que es el tema, hermanos, que aparece en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5. Uno lee esos capítulos y ve a los 24 ancianos que están haciendo,
adorando, alabando, sirviendo al Señor. Los 24 ancianos saben exactamente lo que está pasando en la tierra. Están cayendo los juicios durante 7 años sobre todos aquellos que no quisieron ser salvos. Pero ellos no participan en los juicios. Lo hacen los ángeles. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 21-22, ahora es la iglesia la que sirve al Señor y vamos a sustituir a los ángeles. El Señor nos va a ocupar a nosotros como sus siervos por toda la eternidad. Ahora, en el lugar santísimo, después del lugar santo, venía el lugar santísimo, un lugar oscuro, que era alumbrado solo cuando entraba el sumo sacerdote con esas brasas y llevaba esa sangre que traía del altar de bronce que estaba afuera. Y eso nos habla, hermanos, de la ciudad celestial. El lugar santísimo es un cubo perfecto. Tenía 10 codos de alto, 10 de ancho y 10 de longitud. Y la ciudad celestial, hermanos, es un cubo perfecto, 144.000 codos, 2.200 kilómetros por cada lado. Y ese lugar santísimo que va a descender desde el cielo es la ciudad celestial donde la iglesia estará para siempre habitando y gobernando con el Señor Jesucristo. Todo eso, hermanos, lo tenía Moisés, Israel. Y ellos no tenían ni idea por qué hacían ese culto. Ellos pensaban que todo eso era para ellos. No, hermano, ellos estaban haciendo algo que venía después, que Cristo ha logrado y que se ha consumado para la gloria suya y para bendecir a la iglesia. En Hebreos capítulo número 9, dice ahí en el versículo número 6, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todavía no existía este camino que abrió el Señor Jesucristo por medio de su preciosa sangre. Verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿A qué se refiere ese tabernáculo no hecho de manos? A la ciudad celestial, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿A qué lugar santísimo entró el Señor? A la ciudad celestial, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, la ciudad celestial es ese cubo perfecto, el lugar santísimo donde va a estar Dios para siempre con nosotros. Esta ciudad celestial está iluminada porque el Cordero es su lumbrera. El tabernáculo antes era oscuro adentro. No, ahora está totalmente alumbrado. Jesús traspasó los cielos para alumbrarlo todo y llenarlo todo. Leamos en Hebreos capítulo 4, el versículo número 14, dice en Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y aquí está hablando a los creyentes, manténganse firmes en sus convicciones, no fluctúen, porque estos destinatarios hebreos se sentían disminuidos, pensaban que ellos como cristianos estaban en desventaja respecto del judaísmo y estaban pensando en dejar de ser creyentes porque pensaban que ser creyentes era peligroso. No, 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 manténganse firmes porque el judaísmo era solamente una sombra. Lo verdadero lo tenemos ahora, ¿ya? Y el punto crucial entonces, hasta aquí, hermanos y amigos, es que el
judaísmo fue un prototipo de un diseño mayor. El cristianismo es la culminación exacta de ese diseño, la manera en que nos congregamos, la manera en que predicamos y enseñamos la palabra de Dios. Todo eso, hermanos, estaba en forma de sombra en el Antiguo Testamento. O sea, el judaísmo fue un tiempo de infancia. El cristianismo representa el crecimiento pleno y la revelación de lo maduro, de lo completo de parte de Dios. Cuando llegamos al capítulo 6 de Hebreos, en el versículo número 1, el autor dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere eso? Al tabernáculo, al judaísmo, que eran sombra de las cosas de Cristo. Vamos adelante a la perfección. ¿Qué es lo que es la perfección? La vida cristiana. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, se refiere al lavado de objetos en el tabernáculo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y el autor está diciendo, yo quiero seguir avanzando, Dios quiera que Dios me permita revelarles más de lo perfecto y que ustedes nos sigan en el judaísmo. ¿Ya? Estos destinatarios se sentían disminuidos, pensaban que el judaísmo era lo máximo, el templo, que todavía estaba, el templo fue destruido en el año 70, este libro fue escrito por ahí por el año 68 de la era cristiana, y ellos decían, bueno, mire, ahí está el templo con sus piedras y tan grande y todo lo que se hace ahí, eso es lo verdadero. No, no, eso no es lo verdadero, ¿ya? Eso va a ser destruido, va a desaparecer. Capítulo 8, en Hebreos capítulo 8, el versículo número 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí hay como una profecía de lo que va a pasar con el templo, va a desaparecer. Y de hecho, el emperador Tito lo quemó. Fue tanto el fuego que el oro corría por el medio de las piedras, murieron más de 6 millones de judíos, o tal vez menos, no me acuerdo exactamente la cantidad de judíos, pero fue terrible lo que ocurrió cuando Tito rompió y quebró todo, lo destruyó, todo eso que desapareció. Entonces, hermano y amigo, ser cristiano es lo más grandioso que pueda hacer, que pueda haber. No solamente porque Él nos perdona nuestros pecados, sino que nos hace entrar en el propósito que tiene Dios para toda la eternidad. Hebreos capítulo número 12, versículo número 22, dice, sino que os habéis acercado no al templo, que fue destruido, no al judaísmo, que no tiene ningún efecto, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Se está refiriendo a la ciudad celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son? La iglesia. A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son este segundo grupo? Todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí vamos a estar todos los creyentes en esa ciudad celestial. Esto es lo grandioso del cristianismo. Para allá va el creyente. ¿Ya? Ahora hay otra verdad importantísima, hermanos, en este capítulo número 3, al comienzo, vamos a Hebreos 3, y creo que con esto vamos a terminar el día de hoy. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, coma, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí hay un sí condicional. Ya hemos dicho que la iglesia es la casa del Hijo, Israel es la casa de Jehová.
Y aquí hay dos conceptos fundamentales. Primero, la seguridad de la salvación. Ese sí es un sí condicional si retenemos firmes. Podría traducirse si nos armamos de valor y permanecemos confiados en la esperanza. Porque los meros profesantes son cobardes. Tiran la toalla, desaparecen, ya no están con nosotros. ¿Recuerdan ustedes el primer coladero en el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra? El primer coladero que aparece de todos los discípulos que seguían al Señor Jesucristo está justo en la mitad de los años del Señor en su tiempo público. Cuando Él enseñó después de la alimentación de los 5.000 y multiplicó aquellos pececitos y panes, alimentando más de 5.000, el Señor les dijo: ustedes me buscan por los panes y por los peces, en términos sencillos, porque les llené la guatita. Al oír mucho de estas sus palabras, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Ya? Y dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está el primer coladero. Ellos querían hacerle rey para que no le faltaran nunca los panes y los peces. El Señor le dijo: un momentito, yo tengo que morir, yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes tienen que comer el verdadero pan y beber la verdadera bebida, la sangre preciosa. Él iba a ser crucificado y tenían que entender que iba a reinar no como un gobernante político y militar, sino con su muerte. Y ellos dijeron: no, esto no puede ser, es duro. Y estamos llenos de gente que nunca ha sido salvada. Un verdadero creyente puede deslizarse, puede pecar, pero se levantará y confesará su pecado, permanecerá. Un verdadero creyente no queda postrado, no es un cobarde, no retrocede aun cuando se vea la pista cuesta arriba, sigue adelante. Yo no sé cómo es la vida suya, pero aquí en Hebreos 10:39 el autor nos dice: pero nosotros no somos los verdaderos creyentes, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra ahí, retroceder, es apostatar. Nosotros no apostatamos, seguimos adelante. ¿Podemos caer? Claro que sí. ¿Podemos tropezar? Claro que sí. ¿Nos pueden pasar desgracias? Claro que sí. ¿Podemos ser desleales, infieles al Señor? Claro que sí. Y el caso de Moisés, que no entró a la tierra prometida, no significó que él perdió su salvación. Fue disciplina. Y así puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros los creyentes, pero vamos a estar con el Señor. Solo un verdadero creyente retiene y se gloría en la esperanza. El verdadero creyente ha entrado por la fe y tiene cosas que pertenecen a la salvación. Vamos a leer Hebreos 6. El autor hace este reconocimiento ahí en el versículo 9, Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, porque quienes leían esta carta, este libro, eran verdaderos creyentes y otros eran inconversos, no eran ni chicha ni limonada. Y aquí le dice a los creyentes: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hay cosas que pertenecen a la salvación y son de ustedes. El verso 19 dice aquí en Hebreos 6:19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La salvación no se pierde.
Tenemos las promesas de Dios como firme ancla y nosotros estamos agarrados del cielo, donde está el Señor Jesucristo. Entonces, el sí que aparece aquí en Hebreos 3:6 es condicional para que nos examinemos si somos verdaderos creyentes. Y yo esta noche, esta tarde, en nombre del Señor, le pregunto, ¿usted es un verdadero creyente? ¿Tiene al Señor en su corazón? En segundo lugar, este concepto, vamos a Hebreos 3:6, donde dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Esto nos atañe, hermanos, como iglesia local. Y esto debe aplicarse al tiempo presente. Es necesario verlo como los santos en su actual testimonio sobre la tierra. En cuanto a la casa de Jehová, Israel, Dios quería permanecer junto a ellos siempre como su pueblo. Y por eso Dios instituyó la manera para preservar su presencia entre Israel. Dios dijo, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Todos los sacrificios, todo lo que se hacía era para que ellos tuviesen a Dios con ellos. ¿Ya? Pero ¿qué pasó con ese tabernáculo? Vamos al Salmo 78, el Salmo 78, en el verso número 60, dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. ¿Qué pasó con el tabernáculo? Estaba en Silo, en la tierra prometida. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, comandados por Josué, llevaron el tabernáculo y lo pusieron ahí en Silo, que era la mitad más o menos de la tierra prometida, de Canaán. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los abandonó. Ahora, la casa, la cual somos nosotros, la casa de Cristo, la cual es su cuerpo, esta edificación donde el Señor dijo, la iglesia que yo edificaré nunca será abandonada ni destruida como cuerpo, porque Él la edifica. No es una construcción portátil ni momentánea. Dios nunca va a dejar su casa. Él colocó su Santo Espíritu en la iglesia, y como dijo a los discípulos, envió su Santo Espíritu, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo siempre va a estar en su iglesia. Y el Señor también lo prometió antes de ser llevado al cielo. Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero distinto es, hermanos, la iglesia local. Por eso la Biblia habla de la iglesia como cuerpo, la cual es el cuerpo de Cristo, Él es su cabeza, pero otra cosa es la iglesia local congregada en algún lugar. Cada iglesia local tiene la responsabilidad de vigilar, no ser abandonada. Y por eso en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, le dice a la iglesia de Éfeso, en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. La iglesia del amor, la iglesia de Éfeso, Éfeso significa amada, que representa el cristianismo en su crecimiento al comienzo,
estaba en peligro de ser abandonada, igual que el tabernáculo. ¿Y cómo nos aseguramos nosotros de ser casa de Dios y no ser abandonados? Y es un tema crucial hoy día. Hoy día vemos tantas denominaciones, tanta actividad religiosa, cientos de personas que no necesariamente está el Señor allí. Me acuerdo cuando estaba en Argentina, en Río Gallegos, nos congregamos ahí, éramos unos 50 hermanos más o menos en conferencias que se hacen ahí en la parte de Río Gallegos, allá en Punta Arenas, en la parte argentina. Y a una cuadra hay una iglesia, una denominación con más de 1000 personas. Entonces los hermanos decían, oye, ¿por qué somos tan poquitos nosotros comparados con estas denominaciones? Yo les enseñaba, hermano, es muy distinto congregarse en el nombre del Señor que congregarse en su propio nombre. El Señor no garantiza estar en esos lugares, ¿ya? Por eso es crucial este tema. Y hay por lo menos 17 características que distinguen nuestra sujeción a quien nos gobierna, la palabra de Dios, y quien es cabeza, y que nos distinguen de las organizaciones religiosas. Yo las voy a enumerar rápidamente. Primero, la preeminencia de Cristo como cabeza. Él es la autoridad. Segundo, la presidencia del Espíritu Santo. Tercero, las escrituras como autoridad absoluta y credo completo. Cuarto, el sacerdocio de todos los creyentes, hombres y mujeres. Quinto, la fidelidad al lugar de su nombre. Nos congregamos en un lugar destinado para eso. Y cada reunión estamos todos presentes. Eso es lo que quiere el Señor. Sexto, el gobierno local por sobrevedores, ancianos, pastores o, o, o ¿cómo se llama? Presbíteros. Séptimo, la sencillez para congregarnos, sin atractivos, sin instrumentos musicales. Octavo, la práctica habitual de la disciplina bíblica. Una iglesia se caracteriza por la disciplina bíblica, ¿ya? Noveno, la práctica habitual de los 7 principios de la iglesia que aparecen ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que perseveraban, ahí dice el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera. Décimo, la uniformidad de prácticas y el orden de las reuniones. 11, la celebración semanal de la Cena del Señor. 12, la distinción para el servicio entre varón y mujer. La mujer está en silencio, colocándose su cubierta sobre la cabeza y respetando el lugar que le dio Dios al varón, no porque sea más que la mujer, sino porque la enseñanza es un don dado a los varones, ni siquiera en conferencias femeninas que hoy día está tan común, incluso en nuestras iglesias. Es algo que tristemente el feminismo se ha incorporado en el quehacer de las iglesias. 13, el vestir piadoso de la mujer y del varón en la congregación y fuera de ella. 14, las finanzas y su administración con toda transparencia y honradez. 15, la prevalencia de la enseñanza de la palabra de Dios como ministerio único y principal. 16, la autonomía de cada iglesia local con su propio gobierno por ancianos. Y 17, el reconocimiento de hermanos varones dados a la iglesia para edificación. Son algunos aspectos, hermanos, que hacen que seamos casa en el presente de Dios o del Hijo. Muy bien. Dejaremos hasta aquí la palabra del Señor y vamos a elevar una oración. Padre Santo, te damos gracias por todo lo que tú has hecho mediante tu amado Hijo. Gracias, nuestro Dios, que nadie se compara con Él. El autor de este libro ya ha demostrado que Él es superior a los profetas, Él es superior a los ángeles, Él es superior a Aarón, es superior a Moisés,
Nada se compara con él. Y gracias nuestro Dios que todo lo que administró muy bien Moisés era un pálido reflejo de la realidad suprema que hoy día la iglesia puede vivir. Oh Padre, qué maravilloso todo lo que ha hecho tu amado Hijo con su preciosa sangre. Te adoramos y dejamos tu palabra en tu presencia en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.